embajador Federico González, ministro asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República, confirmó que los 73 connacionales que están en Capiatá no presentan síntomas del COVID-19. Sin embargo, en la fecha serán sometidos al test correspondiente para que posteriormente puedan regresar a sus hogares. A partir de cierre de las fronteras, unas 522 personas ingresaron al país y guardan cuarentena en diferentes centros castrenses, policiales y privados. Los datos actualizados a nivel global indican que casi 1,5 millones de personas tiene la pandémica enfermedad, que en poco más de un mes de estallido en el mundo paralizó la economía, sumergiéndola en crisis. Tres delincuentes ingresaron al interior de un local comercial en la ciudad de Itacurú tras escalar a una altura de 5 metros por la terraza de la propiedad, valor aproximado de 10 millones de guaraníes, para luego darse a la fuga. Las imágenes del circuito cerrado permitieron la identificación de los maleantes, quienes serían 2 hermanos con frondosos antecedentes. Poco es el movimiento en el este del país estos días. Esto es bueno tomando en cuenta que esta medida reduce significativamente la propagación del COVID-19 en nuestra región. Por otro lado, los más afectados son los vendedores ambulantes, que deben hacer lo posible para vender sus productos alimenticios para sobrevivir. Las necesidades van en aumento y la ayuda del gobierno hasta el momento no llega. Martes 7 de abril, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a C9N País. Un gusto como siempre, 12:03. Es tiempo de informarse, todos los detalles ya en minutos también de lo que ocurre en el país y el mundo. Con relación al coronavirus, vamos a hablar hoy también porque ataca ya una de las favelas más importantes del Brasil y todos los detalles. También vamos a mirar la placa en minutos más, la placa de casos positivos, descartados en el territorio nacional y mucho más. Es tiempo de noticias, bienvenidos como siempre a C9N País, datos actuales del tiempo. Datos actuales, temperatura actual 25 grados parcialmente nublado, sensación térmica 27 grados, la humedad 56%, viento 16 kilómetros por hora sector suroeste, y también vamos a mirar cómo se va a comportar el clima en las próximas horas. En horas de la tarde, la máxima pronosticada de 26 grados, una mínima de 24 grados, también parcialmente nublado. Para la hora de la noche una máxima de 22 grados, una mínima de 20 grados también. Para la madrugada ya se estima una máxima de 17 y una mínima de 13 grados, de acuerdo a lo que anuncia también meteorología. Pronóstico extendido para el miércoles, una máxima de 26, una mínima de 12 grados, parcialmente nublado. Para el jueves, máxima de 27 grados, mínima de 11 grados, también parcialmente nublado. Para el Viernes Santo, justamente una máxima de 27 grados, una mínima de 11 grados, soleado para el viernes. Para el sábado también se estima una máxima de 27 grados, una mínima de 12 grados, soleado, una jornada especial también para compartir con la familia y no salir de casa, aprovechar estos días santos también para poder evitar el contagio masivo del COVID-19 en nuestro territorio nacional. 12:05, como siempre, sean bienvenidos. Aquí empezamos a informar, empezamos a compartir todos los datos, los hechos que marcan esta jornada. Vamos a hablar, y decíamos nosotros, de todo lo que ocurre en el ámbito del COVID-19, que está azotando el territorio nacional y varios países también del continente. Resistiré, erguido frente a todos.
sincero homenaje a nuestros héroes de blanco que están combatiendo justamente, haciendo la muralla contra el COVID-19 en el territorio nacional y a través de ese 9N País también un sincero agradecimiento a todos quienes están luchando en la calle, también en los hospitales, en cualquier lugar, exponiendo sus vidas también para prevenir el contagio masivo. Solamente le enviamos un abrazo, un cariño más que especial, mucha fuerza, y esta canción que sobre todas las cosas habla de resistir a todos los profesionales médicos y a todos quienes se involucran en esta gran batalla, en esta guerra contra este virus que tenemos también en el continente. Le enviamos esa fuerza y el positivismo de siempre. 12 minutos, ahí está la placa actualizada por el Ministerio de Salud a esta hora de los casos descartados y confirmados de coronavirus en Paraguay. Casos confirmados 115 hasta ahora en el territorio nacional, fallecidos 5, recuperados 15, lo que se estaba justamente ayer también hablando. Vamos a mirar también 56 casos confirmados en Asunción, vamos a mirar también un caso confirmado en Itapúa, en Amambay. También Central cuenta con 41 casos confirmados, Alto Paraná mantiene 8 casos confirmados, Caguazú con 2 casos, Cordillera con 2 casos confirmados, Misiones 2 casos confirmados, Amambay, hablábamos ayer también de un caso confirmado, Itapúa con un caso confirmado. 54,8% de los casos según lo que habla esta placa son de sexo masculino, femenino 45,2%. Confirmado según grupo etario del 0 a 4 años, un caso confirmado, de 5 a 9 años 2 casos, de 10 a 14 años un caso confirmado, de 10 a, hablamos de 10 a 14, de 15 a 19 años 4 casos confirmados, de 20 a 24, 19 casos confirmados. Justamente lo que se estaba resaltando, son altísimos los niveles de casos infectados en la edad, en la franja etaria de 20 a 24 años, hablamos de 19 casos confirmados, de 25 a 29 años 10, 30 a 34 10, 35 a 39 años 12 casos, también de 40 a 44 años 13, de 45 a 49 años 5 casos confirmados y ojo esta parte, 50 a 54 años 17 casos confirmados en el territorio nacional. También 55 a 59, 11 casos confirmados, de 60 a 64 años. Tenemos 7 casos confirmados también en el territorio nacional, 65 a 69 años, 3 casos confirmados. Así que ahí está la placa, estamos observando lo que se estaba aplaudiendo ayer, la recuperación de 15 pacientes en Paraguay, y seguimos haciendo lo nuestro, de quedarnos en casa, de resistir, de poder aguantar hasta donde se pueda, justamente para poder combatir este enemigo invisible que ya se encuentra entre nosotros, y es una guerra mundial que estamos haciendo entre todos los habitantes de este planeta y también del territorio paraguayo. Así que muchas gracias a la gente que están ahí haciendo su parte. El doctor Hugo Kunzle, director de la 10ª Región Sanitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gran saludo para usted y para todos los oyentes. Doctor, ¿cómo estamos con el combate al coronavirus en Alto Paraná? Alerta roja, mantenemos 8 casos positivos. Se hablaba también de una gran preocupación por parte de los médicos que se están preparando. Se hablaba de lo peor, pero ¿cómo estamos actualmente? Estamos con una curva en ascenso. Vemos esto con mucha preocupación y sinceramente nos preocupa también el comportamiento de la gente. Salimos hoy en la calle y vemos un tránsito bastante cargado. Pensábamos que ya al inicio de la Semana Santa todo sería diferente. Vemos mucha inconsciencia, gente que no respeta la cuarentena, y todo el esfuerzo que se hizo puede caer y puede no significar nada si la población en este momento baja la guardia y no cumple la guardia.
Bueno, no es porque tenemos solamente 8 casos confirmados que tenemos que bajar la guardia, doctor. A partir de ahora nos toca a nosotros seguir enfrentando a este enemigo desde casa. Así mismo, ya son 8 casos y todos estos casos son casos importados, que vinieron del exterior. Seguimos varias personas como casos sospechosos, que estas personas tienen contacto con otras personas. Entonces estamos en alerta máxima. Es un momento que, repito, no podemos bajar guardia. Tenemos que quedarnos, continuar las medidas higiénicas, lavado correcto de la mano, no llevar la mano a la cara. Ese es el secreto. Muchas veces si alguien tose y tocamos algunos objetos donde haya tosido y no llevamos la mano, no vamos a tener contagio. También cuidar a los abuelitos. Los abuelos no tienen que tener contacto más de 1,5 metros con el resto de la familia, principalmente de los niños. Y bueno, tener todas las casas es fundamental. Bueno, tenemos una pequeña dificultad en la comunicación con el doctor Hugo Künstler, pero vamos a trasladar esta pregunta que también nos hacen los televidentes. ¿Cómo hacemos en Alto Paraná en caso de tener sospechas de casos de COVID-19? Días atrás se habían anunciado algunos números habilitados también para poder reportar o tener algunos que otros datos. De repente tenés sospecha, querés saber cuáles son algunos síntomas, entonces esa facilidad, ¿cómo se tiene en Alto Paraná? No sé si ya retomamos la comunicación con el doctor. Doctor, esta es la pregunta de los televidentes. ¿Cómo hacen las personas que tienen esa sospecha de COVID-19? ¿Cómo puede tener asesoramiento? Y continuamos con 254, tenemos un enlace directo a través de otros números y en el hospital regional de Ciudad del Este, que es el hospital de cabecera, y luego se establece una comunicación con la unidad de epidemiología regional, la red que se abre de comunicación vía telefónica. Muchas veces nuestros médicos del equipo rápido asisten a los domicilios y bueno, diferentes estrategias que estamos tomando para tener contacto con los pacientes, con la ciudadanía. Que salió del territorio nacional e ingresó y no guardó la cuarentena correspondiente. Ustedes estuvieron acompañando este proceso, doctor. Posteriormente se emitió un comunicado. ¿Hasta dónde se pudo trabajar con esta persona? Seguimos todos los casos positivos. Nosotros tomamos en cuenta todos los contactos de estas personas, el cumplimiento no de cuarentena de ellos desde el ingreso al país, y también tenemos una comunicación con la fiscalía, quien hace trabajo de control y es un trabajo diario. Y bueno, no bajamos la guardia y insistimos a la población a cumplir con lo que el gobierno nos pide, que es el cumplimiento de la restricción sanitaria. Por su tiempo, vamos a conversar en otra ocasión también para ir teniendo detalles e insistir a la ciudadanía a no salir de casa durante toda esta semana y aprovechar para poder evitar este contagio masivo. Muchas gracias a la comunicación y estamos a la orden. Hasta luego. Ahí está el doctor Hugo Künstler, director justamente de la 10ª región sanitaria, hablándonos un poquitito de todo lo que también se está viviendo a nivel regional en cuanto al combate contra el coronavirus. 8 casos confirmados en Alto Paraná, se mantiene, pero todo depende de ustedes, de nosotros, de todos quienes estamos allí empujando también y tratando de que esto no vaya en aumento, porque si empezamos a tomar como fiesta, esta situación se puede desbordar y podemos despedirnos, podemos abandonar a varios seres queridos, porque si son contagiados y fallecen por culpa de esta enfermedad, ni la despedida cristiana que hacemos no vas a poder hacer a tu ser querido. Debemos tomar siempre eso en cuenta y de una u otra forma tomar esa responsabilidad, el amor a la vida y evitar que este virus ingrese dentro de nuestra familia. Eso es lo que depende, de quedarse en casa. Esa es la mejor colaboración y la mejor medicina que podés
tener en familia. Vamos a abandonar la placa por algunos instantes, vamos a hablar justamente también de otra situación, ataques de una vivienda justamente en Puerto Irala. Desconocidos atacaron una vivienda en la localidad de Puerto Irala, departamento de Alto Paraná. Supuestamente, los mismos colocaron explosivos a la residencia de un supuesto narcotraficante. La detonación dejó destrozos y afortunadamente no hubo víctimas fatales. Un ataque con explosivos se registró en horas de la madrugada del domingo contra la vivienda de un presunto narcotraficante. El hecho se produjo sobre la avenida Domingo Martínez de Irala, en la localidad de Puerto Irala, departamento de Alto Paraná. El propietario de la vivienda es Julio César Leiva Esquivel, alias Pollo, de 31 años, quien tendría antecedentes por narcotráfico en nuestro país y en Argentina. Según los datos, el mismo estaba en la casa con su pareja Lourdes Dayana Cardoso Portillo, cuando escucharon una explosión en la parte posterior de la casa, produciéndose daños materiales como derrumbe y fisuras de la pared de una de las habitaciones. Tras el fuerte impacto, se destruyeron la mampostería, cielo raso, techo zinc y otros objetos de la casa. No hubo víctimas que lamentar. La investigación del caso está a cargo de la fiscal Viviana Sánchez. Bueno, ya hablamos de crisis, pandemia, situación también relevante en esta jornada. Una importante reducción del caudal de agua en el río Paraná. La falta de lluvia y el cierre de algunas hidroeléctricas en el Brasil pone al descubierto lo que guarda el río. En el fondo se hallaron varios objetos, justamente como embarcaciones, motores, incluso partes de automóviles que sacaron posteriormente al que va descendiendo el cauce. También los espectáculos naturales, como por ejemplo el lugar turístico Las Cataratas del Iguazú, no recibieron más en los últimos días visitantes por motivo de esto y también para evitar el contagio masivo del coronavirus. Aí, ó, o rio tá tão baixo, tá descobrindo até esse tipo de coisa aqui, ó. Deus o livre, mano, virado mesmo. Olha. Tá muito baixo. La baja del caudal del río Paraná saca a relucir todos los objetos arrojados en las aguas en los últimos años. Embarcaciones, motores y hasta parte de automóviles. Los videos publicados acapararon la atención de los internautas por la sorprendente baja. Aí, João, ó. Jupira, como é que tá aí, ó. Mais 200 quilos de chumbada. Aí trouxemos, dá uma olhada. Até o motor achamos aqui, ó. Dá uma olhada no 15, ó. Dá uma olhada. Um 15. Já tá rabeta, deixa tá comida. Ó. 15 amarra. Aí, ó. Beleza, lá em cima nós achamos outro lá, ontem lá na ilha lá. Porque lá tá mais... El desolador panorama se da por la falta de lluvia en la zona y el cierre de algunas compuertas de hidroeléctricas en el Brasil. Incluso uno de los atractivos turísticos de la Triple Frontera, las Cataratas del Iguazú, registra su caudal más bajo en los últimos 15 años. Cerró sus puertas desde el pasado 25 de marzo por la falta de agua y por medidas de seguridad para evitar el aumento de contagios del coronavirus. No, mira lấy của nó, mai miệt này. Để họ có dục cái gì cái nữa. No puede ser. Mira. Mas eu entendo. Ya cao ở đây con ạ. Đây. Bueno, es preocupante, por cierto, es cierto también la situación del río Paraná. 26 del mediodía vamos a hablar del grupo Lince. Varios operativos realizan en Ciudad del Este y en varias ciudades más.
contribuyen al combate de contagios masivos del coronavirus, tratan de poner orden en la vía pública y son siempre la pronta respuesta ante las situaciones difíciles. Vamos a conocerlos también en la parte humana, cómo están viviendo esta época de pandemia. Más de 1.200 personas han muerto de complicaciones por coronavirus en el último día, dijo la Universidad Johns Hopkins el domingo por la noche. El centro académico con sede en Baltimore, que ha mantenido un recuento de las cifras mundiales de coronavirus, dijo que al menos 337.072 infectados confirmados en Estados Unidos y 9.633 muertes. Por otra parte, el estado de Nueva York, el epicentro del COVID-19 en Estados Unidos y a nivel mundial, anunció este domingo que el coronavirus ha causado 4.159 muertes y 122.031 contagiados, mientras que las autoridades advertían de que esta semana el país vivirá un momento como el de Pearl Harbor. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que el sábado aseguraba que el pico de contagios en Nueva York llegaría en los próximos 7 días, declaró que el Estado podría haber... 12:28. Vamos a conocer también la historia de los integrantes del Grupo Lince en Alto Paraná, cómo están viviendo esta época de pandemia. Pero vamos a hablar de la entrega de kits por parte del Ministerio de Educación. El Colegio San Francisco de Asunción, representante del Ministerio de Educación y Ciencias, entregaron kit para estudiantes a los padres de familia por parte del Ministerio de Educación. El ministro Eduardo Peta aclaró que las clases perdidas serán recuperadas y continuarán a través de plataformas digitales y las tareas impresas. Escuela y Colegio Técnico San Francisco llegaron varias personas a formar la fila correspondiente para recibir el beneficio alimenticio del MEC. 13 no se inicia, se siguen con las actividades virtuales, se siguen con las plataformas. Estamos teniendo en las próximas horas un reporte de algunas telefónicas que vamos a anunciar cuáles son las plataformas que estarían liberando ellas. Boca y Copaco ya liberaron hace 15 días, pero las otras... Entonces ya con la parte de tu celular ya no tiene consumo de saldo. La parte física es cuando hablamos de zonas donde no se tiene un celular, un equipo. Entonces eso se está entregando paralelo a los materiales. Entonces cada vez que el siguiente retorno de entrega del almuerzo en estas convertido hoy en mercaderías, va a tener que el papá traer ya desarrollado. Es un poco el mensaje que le di al final. Es un tiempo donde todo cambió, donde muchos papás, no voy a generalizar, pero van a tener que hojear el cuaderno de sus hijos. Nosotros tenemos orgullo. Yo no quiero que mis hijos pierdan un semestre. Aquel paraguayo que quiera que sus hijos pierdan un semestre, pero ¿por qué vamos a perder un semestre? No existe fundamento. Es decir, dicen adelantar las vacaciones, pero las vacaciones va a ser para tenerle encerrado a tu hijo en tu casa. Es decir, ¿qué vas a hacer con 3 niños en tu casa que tenés que luego tenerlo encerrado sin ningún tipo de actividad? Estamos preparando a los docentes para iniciar las tareas, es decir, para iniciar las clases a través de espacios televisivos. Entonces, ir ahí, de repente vamos a grabar algún material, por ahí Canal 9, no sé, un espacio sería fantástico, ya otros canales no se dieron. Entonces nosotros podemos grabar los materiales 2 horas, ponerle por día y ir pasando. Entonces la disciplina de papá y mamá va a ser, nene, acá 3er grado, ahora está una profe de 3er grado, va a seguir enseñando. Porque esto, no podemos decir, perder el semestre y nos vemos cuando se vaya la pandemia. Y ahí vemos cómo recuperamos. Sería muy irresponsable. Señora, ¿desde qué hora estás esperando? Buen día. Buen día. Hace poco nomás. Hace poco nomás. ¿Cuántos niños hay en tu familia? Uno solo. Hace 1 hora. 1 hora. ¿Qué hora más o menos llegaste tempranito? Tempranito. ¿Cuántas criaturas hay en tu familia? Yo tengo uno nomás que entra en la escuela. ¿Qué tal la organización? Si podés explicarnos un poquitito. Acá tenés tu carpeta, tu lista, es por orden alfabético. ¿Cómo se están manejando? Alfabético, sí. Yo le tengo, por ejemplo, al preescolar turno turno mañana A y B. Están conmigo.
Ya, entonces ahí al lado tiene el nombre del padre, madre o tutor. Sí, exactamente, el nombre del padre, madre, tutor. Le exigimos que nos muestren la cédula del chico, del que viene a retirar, su firma, y le preguntamos cuántos niños tienen, porque la merienda están llevando por niño. Si tiene 4 niños, lleva 4 meriendas. El embajador Federico González, ministro asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República, confirmó que los 73 connacionales que están en Capiatá no presentan síntomas del COVID-19. Sin embargo, en la fecha serán sometidos al test correspondiente para que posteriormente puedan regresar a sus hogares. A partir de cierre de las fronteras, unas 522 personas ingresaron al país y guardan cuarentena en diferentes centros castrenses, policiales y privados. Los datos actualizados a nivel global indican que casi 1,5 millones de personas tiene la pandémica enfermedad, que en poco más de un mes de estallido en el mundo paralizó la economía, sumergiéndola en crisis. Tres delincuentes ingresaron al interior de un local comercial en la ciudad de Itacurú tras escalar una altura de 5 metros por la terraza de la propiedad, valor aproximado de 10 millones de guaraníes, para luego darse a la fuga. Las imágenes del circuito cerrado permitieron la identificación de los maleantes, quienes serían 2 hermanos con frondosos antecedentes. Poco es el movimiento en el este del país estos días. Esto es bueno tomando en cuenta que esta medida reduce significativamente la propagación del COVID-19 en nuestra región. Por otro lado, los más afectados son los vendedores ambulantes, que deben hacer lo posible para vender sus productos alimenticios para sobrevivir. Las necesidades van en aumento y la ayuda del gobierno hasta el momento no llega. Al inicio del noticiero hablábamos de los héroes que ponen el pecho para hacer la muralla contra el coronavirus. Veíamos a los médicos en este musical, pero hoy vamos a también hablar del grupo Lince, que está combatiendo solamente con todas las fuerzas, poniendo el pecho para evitar el contagio masivo, la aglomeración. Es un grupo que de una u otra forma llega de manera rápida a los lugares donde son convocados. Y vamos a conocer su lado humano, cómo están viviendo esta época de pandemia. Varios operativos realizan los agentes del Lince en nuestras ciudades. Ellos constituyen uno de los grupos expuestos ante la pandemia del COVID-19 que se vive en nuestro país. Antes de salir a trabajar siempre, como de costumbre, rezábamos, ¿verdad? Nos poníamos a disposición de nuestro Señor Todopoderoso. Y nuestra preocupación más grande era prevenir los asaltos, ya sea motochorro, asalto de banco, todo eso era nuestra preocupación. Ahora prácticamente cambió de escenario, ahora lo que más nos preocupa son las personas inadaptadas, las personas que no piensan por su familia, por la sociedad, por Paraguay, que están saliendo a farrear, están jugando piquiboli, están jugando partidos en las canchas. Eso es nuestra mayor preocupación ahora. Asimismo, el agente nos muestra su lado más humano, donde también la preocupación de sus familiares se hace evidente, y aún más estando tan lejos de su lugar de origen. Hace casi un mes que él mismo no convive con sus hijos y su esposa. Sí, yo soy de Capiatá y hace 22 días que estoy trabajando acá, no me estoy pudiendo ir más. Ya simplemente estoy en contacto con mis familiares, con mi esposa, con mis hijas, con mi mamá y mis hermanas a través de teléfono. ¿Ellos viven todos en Capiatá? Vive todo en Capiatá y así me estoy manejando, un poco retirado. Y digamos, nos toca más de corazón eso porque estamos lejos, no sabemos cómo están y eso es mi mayor preocupación. Como se dice vulgarmente, estamos al frente del cañón, están las personas de blanco, están los militares, policías, ustedes mismos que estamos al frente del cañón. Y es nuestra mayor preocupación, nosotros todos los días tenemos contacto, tenemos que andar detrás de las personas, prácticamente como niñeros, y eso nos da temor realmente porque tenemos mucho contacto con la sociedad y son personas que no cumplen, que no quieren acatar el decreto presidencial. Sí, bastante, me suelen llamar, me dice que
así qué tal mi trabajo, día a día, cómo me siento, todo eso. Y me hago de fuerte, ¿verdad? Pues siempre tengo mis días donde me quebro, ¿verdad? Y le digo que estoy bien, que no se preocupe, que todo va a pasar. Todo eso es un poco triste, ¿verdad? Estar lejos de ellos y no cuidar a ellos. ¿Cuántos años tienen tú? Yo tengo una hija de 16 años, otra de 5 y otra de 2 años. ¿Todos chicos? Sí, todos chicos todavía. Ellos entienden también esta tarea. Por ejemplo, los más chicos, ellos entienden esta tarea que vos tenés. Sí, siempre me suelen llamar y me dice, papá, envíame un lince acá. Hay muchas personas en la calle, entienden perfectamente. Yo siempre les digo, les hablo cómo tiene que ser, cómo se tiene que comportar en estos días y siempre me dice, papá, acá mucha gente está pasando y envíame el lince, por favor. Siempre me dice eso y eso también me da fortaleza, me hablar con ellos y para poder seguir adelante. Los agentes del Lince se encuentran en la zona de fuego con relación a la pandemia actual. Esto muestra una vez más que debajo del uniforme hay personas, hijos, esposas que viven y conviven con la complicada situación, pero a pesar de eso, siguen en pie de guerra contra el coronavirus. Bueno, y como aclarábamos, parte de quienes van luchando contra la inconsciencia en la vía pública, justamente el Grupo Lince, la Policía Nacional, los agentes de Blanco también, voluntarios que se plean, se unen a esta lucha 24 horas. Así que le enviamos un abrazo fuerte y vos quédate en casa. 12:40 es tiempo de seguir informando. 3 delincuentes ingresaron al interior de un local comercial ubicado en la ciudad de Itacurú. Tras trepar una altura de 5 metros, los delincuentes se alzaron con aproximadamente 10 millones de guaraníes. Las imágenes del circuito cerrado pudieron facilitar la identificación de los presuntos autores. Son 2 hermanos quienes tenían en su poder algunas evidencias. Tres delincuentes que aprovecharon la tranquilidad de la noche ingresaron al interior de un local comercial ubicado en el barrio Loma Grande de Itacurú. Los propietarios se encontraban descansando cuando los maleantes treparon por más de 4 metros, utilizando la terraza para irrumpir al negocio y alzarse con aproximadamente 10 millones de guaraníes. Entre 3 vinieron, ¿verdad? Sí. Uno subieron arriba y o sea que estaba así para abrir las puertas. Perdió un mínimo 5 minutos ahí para abrir la puerta. Después, a las 11:42 llegaron otros muchachos, subieron arriba, porque arriba de 2 pisos tengo mi negocio. Sí. Y ahí sigue ya entrado ya adentro. ¿Qué llevaron? Llevaron joya, plata, perfume, planchita de cabello, ropa, batería de celulares, celular también, portátil celular, cargador portátil. Sí. Perfume. O sea que todo lo que encontraba prácticamente, todo lo de valor. Sí, todo de valor. Más o menos la suma que llevaron. Y total aproximadamente sí va a alcanzar un 10 millones. La propietaria manifestó que no es la primera vez que son víctimas de los marginales que mantienen en zozobra a la población. Segunda vez ya. Ya es segunda vez. Sí, 5 años me vino otra vez. ¿Le conocen a estos muchachos detenidos? Sí, ya conozco, ¿verdad? Lo que anoche ya se agarraron. ¿Es conocido de la zona? Sí, es conocido de la zona, de Santo Domingo. Santo Domingo. ¿Y ustedes dónde estaban cuando ocurrió todo esto? ¿Estaban de viaje, salieron? No, en mi pieza, mi negocio es grande. En el fondo pues yo tengo mi negocio. Mi pieza, auditorio, porque era tarde ya estaba ya en mi cama. ¿No escucharon ni un ruido? No, despacito, suavecito, ellos manipularon mi caja y eso. Las imágenes del circuito cerrado
facilitaron la identificación de los sospechosos, quienes fueron aprehendidos por la Policía Nacional. Se trata de Hugo Javier Santa Cruz, de 18 años, con varios antecedentes, y su hermano Derlis Ramón Santa Cruz, también con frondosos antecedentes. Los agentes de la Comisaría 12 de Itacurú allanaron la vivienda de ambos y lograron incautar algunas pertenencias de los afectados. Los detenidos y las evidencias quedaron a cargo de la fiscal Olga Melgarejo, mientras continúan las investigaciones en busca del otro cómplice. Bueno, vamos a hablar también de la situación de los vendedores en la vía pública de Ciudad del Este afectados por esta crisis de coronavirus. Hablan de que hasta el momento por lo menos no reciben ayudas, pero todos los días tienen que salir a las calles a buscar un poquito para llevar el pan de cada día. Poco es el movimiento en el este del país en estos días. Esto es bueno tomando en cuenta que esta medida reduce significativamente la propagación del COVID-19 en nuestro país. Por otro lado, los más afectados son los vendedores ambulantes, que deben hacer lo posible por vender sus productos alimenticios y así sobrevivir. Claro que sí, que no recibimos ninguna ayuda de nadie. Esa era la mayor preocupación. Ni una ayuda. Ya es un poco largo, ¿verdad? Ya preocupa, sí, un mes ya. No recibimos nada, tenemos que trabajar. El único sustento que tenemos. ¿Ustedes tienen venta también o no tienen local? Y muy poco, sí, muy poco. ¿A usted preocupa también este tema del coronavirus? Me preocupa porque la gente no dice luego cosas buenas, uno no anuncia, no dicen que no va a pasar, que va a pasar. Ayer, por ejemplo, anoche, por ejemplo, estuve mirando un doctor que estaba hablando y dice que están preparando cementerio y todas esas cosas. ¿Y dónde está la fe? ¿Verdad? Porque primero tenemos que tener fe, porque él es doctor. ¿Y cómo se equivoca? Porque yo, por ejemplo, no voy a asustar con esas cosas a la persona. Digo, yo no sé, yo soy de poca cultura, ¿verdad? No sé. Y él es un doctor para alarmar así a la gente, porque un país le está viendo, ¿verdad? Lo que real, porque ahora es familia está. Tú ves ahí. ¿De familia? Chare con 6 familias. 6 hijos. Sí, 6 hijos. Ahora más, ahora ayuda y a ver, los yuros más, pues. Va a lo ya poca. Lo que real está más la hora mungaruta la no más apoyo. Exactamente. ¿Y hace cuánto vos estás acá? Ya 8 años, 10 años más de vine a hueco. 10 años. Sí. Pero vos ya viviste ya una época así que no. No viví y la pesadita de la hermana. Pues ya guerrea, siempre. Sí, lo guerrea. Pero te llegó también No llego yo y porque no le sayo y pues güey. No yo orientada de ni no mañana yo hey güey. Pues yo tranquilidad. Los mismos dijeron temer por sus vidas a causa del COVID-19, pero que la situación les obliga a trabajar para llevar el pan de cada día a sus hogares. A la legalmente sí. Pues a lo menos la de comida también. O sea, y de producir es algo para llegar al día siguiente. Porque hay que llevar también plata a la casa. Jamás de ahora legalmente. Sí, 7 meses. Pañal, leche, mi agua. ¿Hace cuánto vos te dedicas a esto del gallo? A la legalmente ya putamos 3 años, pues. La peor empresa de Chipre y Leticia me dijo. Sí. A ver, mi saca me dijo. Cara a las 4:30, 4:40 me coge. Algunos explicaron que la situación es difícil y esperan que la crisis económica no se agrave para que el porvenir de los comerciantes sea positivo en nuestro país.
El embajador Federico González, ministro asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República, confirmó que los 73 connacionales que están en Capiatá no presentan ningún síntoma de COVID-19. Sin embargo, en la fecha serán sometidos al test correspondiente para posteriormente poder regresar a sus hogares. A partir del cierre de la frontera, unas 522 personas ingresaron al territorio nacional y guardan la cuarentena correspondiente en diferentes centros castrenses, policías y lugares privados. Tras cumplir con la cuarentena establecida por el gobierno nacional, el primer grupo de paraguayos que ingresó al país luego del cierre total de las fronteras y que fuera trasladado a las instalaciones de la Academia Militar Academil retomarán a sus hogares para seguir con el aislamiento social que busca mitigar la propagación del nuevo coronavirus. El embajador Federico González, ministro asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República, confirmó que los 73 connacionales que están en Capiatá no presentan ningún síntoma del COVID-19. Sin embargo, en la fecha serán sometidos al test correspondiente. A partir del cierre de las fronteras, unas 522 personas ingresaron al país y guardan cuarentena en el territorio nacional. Y tenemos buenas noticias. El primer grupo está completando la cuarentena en la Academil. Se les hará el test a todos y abandonarían el lugar para seguir la medida sanitaria en sus hogares, como la mayoría de los paraguayos precisó. Mencionó que en estas 2 semanas ninguno de ellos presentó síntomas y durante todo el proceso fueron acompañados por personal médico especializado que hacen los controles 2 a 3 veces por día. Las fronteras siguen cerradas hasta el 12 de abril y solo está abierto para el tránsito de bienes, mercaderías, productos alimenticios para abastecer al país, así como casos excepcionales por cuestiones humanitarias de vulnerabilidad y de salud, recordó. El grupo de coordinación interinstitucional previó 4 escenarios diferentes. Primeramente, la atención excepcional caso por caso para acercarlos a un centro. En segundo lugar, otros fueron separados y asistidos como a niños pequeños y mayores de edad, indicó. El tercer escenario, en caso de presentar síntomas respiratorios, que ya sucedió, fueron trasladados a otro recinto. Ninguno de estos fueron COVID-19 positivo. En el último escenario, ante posibles confirmados del nuevo coronavirus, serán apartados, pero hasta el momento esto no ocurrió, explicó, al tiempo de añadir que el monitoreo es permanente y a diario. Bueno, y seguimos observando la placa actualizada, por cierto, por el Ministerio de Salud. A esta hora, 115 casos confirmados, casos positivos de coronavirus en todo el Paraguay, 5 fallecidos, 15 recuperados, y vamos a ir mirando también los departamentos afectados. Vamos a Asunción, la capital del país, 56 casos positivos, Central con 41 casos positivos, en Alto Paraná son 8 casos positivos, Boquerón con 2 casos positivos, Caguazú con 2 casos positivos, Cordillera con 2 casos positivos, Misiones con 2 casos positivos, Amambay también con 1 caso positivo y Tapúa también con 2 casos positivos. Es momento de tomar conciencia y de quedarse en casa, aprovechar estos días santos para reflexionar y evitar el contagio masivo del coronavirus. Listo de primera edición con Carlos Troche al mando, ya en minutos más para iniciar con toda la entrega informativa y la actualidad. De nuestra parte ha sido todo, muchas gracias, hasta mañana.